nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para entender como Él quiere que entendamos estas palabras que hoy vamos a escuchar. Hoy quedamos en que íbamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Dones. Algunas veces los confundimos con carismas, los confundimos con frutos, pero vamos a leer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar hoy. Dice así: dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Este es el concepto etimológico básico de todo lo que es esto. El primer don de la sabiduría, nos hace comprender la maravilla insondable de Dios y nos impulsa a buscarle sobre todas las cosas y en medio de nuestro trabajo y de nuestras obligaciones. Don de inteligencia, nos descubre con mayor claridad las riquezas de la fe. Don de consejo, nos señala los caminos de la santidad, el querer de Dios en nuestra vida diaria, nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás. Don de fortaleza, nos alimenta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades que sin duda encontramos en nuestro caminar hacia Dios. Don de ciencia, nos lleva a juzgar con rectitud las cosas creadas y a mantener nuestro corazón en Dios y en lo creado en la medida en que nos lleve a Él. Don de piedad, nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. Don de temor de Dios, nos induce a huir de las ocasiones de pecar, a no ceder a la tentación, a evitar todo mal que pueda contristar al Espíritu Santo, a temer radicalmente separarnos de aquel a quien amamos y constituye nuestra razón de ser y de vivir. Frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12 frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. ¿Les gustó la definición etimológica de cada cosa? Aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos deberían tener, esta es una de las mejores traducciones, bueno, por Amazon lo pueden conseguir. Aquí en San Pablo se agota muy fácil, pero consigan esta traducción que es la que está revisada, contiene glosario, es muy buena, muy buena. Esta es una edición, dice Catecismo de la Iglesia Católica, segunda edición, revisado según el texto oficial en latín y promulgado por el Papa Juan Pablo II, contiene glosario y texto de la librería Editrice Vaticana. La pueden comprar directamente en la librería del Vaticano y se les manda a su casa. Vale lo mismo. Yo le mando una foto para que lo vean. Ok, mejor. ¿El qué? ¿Una foto? No, lo pueden comprar. Sí. Me dejo de llamar a Antonio si no hay... Bueno, en nuestro catecismo, en el artículo 1830, cuando habla de los dones y frutos, dice: silencio. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre
dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Ya hemos mencionado los 7 dones y los frutos. Ahora entramos en la carne. Vimos el esqueleto, ahora vamos a la carne, que esto es donde debemos poner mucha atención. El Espíritu Santo actúa de 2 maneras en nosotros. Actúa sobre la persona, sobre cada uno de nosotros, actúa, y es ahí cuando nosotros empezamos esa transformación. Y actúa como en la acción carismática, viene sobre una persona, pero no para ella misma, sino para beneficio de la comunidad. Por eso, aquí es cuando empezamos a entender el misterio del Espíritu Santo en el Señor y en los apóstoles. Mire esto. Todos leemos siempre en el grupo de oración a Corintios 12, ¿cierto? Pero la dimensión, cuando uno lee mecánicamente todo, los dones del Espíritu Santo son bla, 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 ¿cierto? Pero lo repite y lo repite y lo repite. Párense y cojan palabra por palabra. La dimensión cambia totalmente. Y dice, cuando, ¿te acuerdas? El Espíritu Santo da el poder de hacer milagros. La gente cree que los milagros ocurren por allá, en Cafarnaún o en el Congo belga. No, no, no. El Espíritu Santo da el poder de que nosotros hagamos milagros. La acción carismática, esa actuación en el milagro, era muy importante en el comienzo de la iglesia, los primeros siglos del cristianismo. Y eso se fue olvidando y se perdió en el tiempo. El Concilio Vaticano II hace un redescubrimiento de los carismas del Espíritu Santo, y es cuando empiezan a nacer todos estos grupos carismáticos que nosotros conocemos, algunos muy exagerados, otros más prudentes, y otros como hay grupitos que se crean en países como El Salvador, por decir algo. El Espíritu Santo actúa de 2 maneras. Sopla desde arriba. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Sopla desde arriba. Sopla desde la jerarquía de la iglesia, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes y todo eso. Pero también sopla desde abajo. ¿Cómo sopla el Espíritu Santo? En los bautizados. Porque cualquier bautizado ya está llamado a recibir ese Espíritu Santo. A mí me han enseñado a ser cura los laicos. A mí me han enseñado, mire, hay más santidad en muchas de esas personas que van a la misa calladitos que en el cura que haga más cosas raras. Porque son esos laicos del silencio los que le enseñan a uno y le dice, wow, joder, qué lejos estoy del Señor yo. Entonces, el Espíritu Santo, después del Concilio Vaticano II, el volver a rescatar los carismas del Espíritu Santo hizo una cosa importantísima, revalorizó el valor, la importancia de la mujer en la labor evangelizadora. Y ayer veía en Argentina que unas feministas hicieron una protesta y lo primero que van a hacer es a destruir la Catedral de Buenos Aires. Mira, las feministas van a terminar quemando la catedral. ¿Hay algún argentino aquí? Ah, no. En Argentina, cada vez que hay una manifestación feminista, trans, gay, de derechos humanos, lo que sea, hasta proteger a los pingüinos, vienen y la Catedral de Buenos Aires está rodeada por una valla metálica altísima. Entonces, siéntate por ahí paradito. Entonces, entender que esa revalorización de la mujer en el mensaje evangélico, eso es de la iglesia. El primer feminista del mundo es Jesús.
Entonces, no entendemos cómo nosotros no valorizamos eso. ¿Y qué sentido tiene que todos los grupos feministas del mundo lo primero que hacen van y pintarrajean las iglesias? Pero no las iglesias de otras no, tiene que ser católica. Eso lleva su veneno ahí. Cada uno de nosotros tiene un carisma particular del Espíritu Santo, sino que lo atrofiamos, no lo cultivamos y lo vamos apagando. Pero el Espíritu Santo a cada uno le da un carisma. A cada uno, o sea, no hay un ser, quiero decir, alguien que quiera seguir al Señor, se haya bautizado, haya querido seguirlo. No hay una persona que no quiera seguir con el Espíritu Santo, pero no le damos la oportunidad y ahora vamos a entender por qué. ¿Por qué? Muchas veces me preguntan a mí, y esto lo hago muy pocas veces, que me dicen, ay padre, ¿lo podemos invitar a que usted dé un testimonio de su conversión? Pero, ¿sabe qué? Yo le huyo mucho a eso porque mi testimonio es un testimonio de pecado, o sea, no es de santidad. Yo me convertí porque era un pecador profesional, no porque era un santo. Yo digo, si no me meto a cura me voy a condenar. Pero el entrar en la vida religiosa es como forzarme a la disciplina de la fe, a la disciplina. ¿Ustedes creen que este cuerpo escultural lo saqué así nomás? No, es en el gimnasio. Insinúan que este cuerpo no es de gimnasio. Entonces, entender eso, muchas veces, es que nuestro testimonio es un testimonio de pecado. Yo vengo del pecado y me convierto porque quiero seguir al Señor. Todos somos un testimonio de pecado. Y cuando hablamos de los carismas, hablamos de, viene una palabra griega, charis, que quiere decir regalo. Un carisma es un regalo de Dios. Los dones del Espíritu Santo son regalos y es Dios quien elige a quién se lo da, cuándo se lo da, cómo se lo da. Usted ya puede pedir el don de sanación, que si el Señor no se lo quiere dar, no se lo da, es lo que Él quiera. El Señor elige en el libre parecer de Él. Hay una cosa bien interesante. En esos carismas está primero el Logos Sofía, que eso es una Logos viene siendo como la palabra y Sofía quiere decir sabiduría. El primer don del Espíritu Santo es la sabiduría. Y hay otra parte, el Logos Noseos, que es el Logos del conocimiento. Pero el Logos es la palabra de conocimiento. Aquí esta parte es bien linda y van a entenderla de una manera sencillita. Se las voy a explicar. El Logos Sofía o la palabra de sabiduría es el conocimiento o la inteligencia, el don más alto que le puede dar a alguien, porque es muy profundo. Ustedes no se han fijado que hay personas, hay veces que yo no tengo los domingos, en la mañana tuve mi misa temprano y me piden que, me acompaña a esta misa. Yo me acuerdo una vez que fui a 4 misas un domingo, 4. Quería ver qué hacían los verdaderos curas, no los que son como yo, sino que yo digo, Señor, es que yo estoy lejos de eso que tú pides. Yo le pido al Señor todos los días que me envíe el Espíritu Santo para hacer una misa que sea tan digna de Él. Pero cuando yo llegaba y veía el mismo evangelio, este sacerdote decía una cosa, este sacerdote, y era lo mismo. Yo podía decir que los 3 que yo vi hacían la misma homilía, exactamente la misma homilía. Pero había uno que tenía algo que atrapaba, tenía algo que transmitía, pero sobre todo tenía algo que me quería cambiar a mí. Yo quería cambiar basado en lo que él me dice. Ese es el don que viene de lo alto. Es más, ese cura no sabe que lo tiene. Porque
Muchas veces hay sacerdotes que se preparan mucho para esa misa del domingo, para esa homilía, hacen una exégesis, hace un caballero que se levanta y le dé la silla a la niña. Entonces, no estoy mirando a nadie. Entonces, sí. Entonces, van a decir que yo es que presiono a la gente. Pero mire, es la habilidad, el don de sabiduría es la habilidad para penetrar los más profundos misterios de la religión. Nuestros hermanos de estas sectas separadas dicen que no, relación, no religión. Relación sí, y religión, porque Jesús fundó la Iglesia Católica. ¿Sí me explico? Y dice, cuando alguien tiene el don, habla de la palabra divina, no de sí mismo. El don es algo que se le revela. Hay sacerdotes que se pasan horas preparando una homilía del domingo y la escriben y se la leen, la estudian, la oran. Pero siempre uno sabe cuando ese sacerdote llamó al Espíritu Santo para que ese día en la homilía hablara. Y estos sacerdotes, si ustedes cogen lo que escribió y lo que dijo, no se parece en nada. Pero lo que estudió le revela la sabiduría de Dios. He ahí la importancia. Pero eso lo siente la gente. Siente cuando yo quiero cambiar por algo que dijo este cura. Quiero cambiar porque es que encuentra mi don de conocimiento, que el don de sabiduría tiene razón. ¿Sí ves? Y el don de conocimiento es como el segundo don del Espíritu Santo. El don de conocimiento es algo concreto. Mira la diferencia entre el don de sabiduría y el don de conocimiento. Es algo concreto. Revela el pecado interior. Por ejemplo, hay sacerdotes o personas que tienen este don que pueden, no sé, algunas veces pueden sentir la revelación de esa persona que está entrando o por ejemplo, te ve 2 segundos y te dice, hola Pedro o hola María. Y usted cómo sabe que me llamo Pedro María. No te preocupes, él tampoco sabe. Es revelación. O, oye, tú eres de, no sé, Chapultepec, Argentina, nada. Pero ¿cómo lo sabes? Él tampoco lo sabe, pero lo sabe. Eso es un don, un regalo. Oye, siento mucho la muerte de tu mamá, pero ¿cómo lo sabes? El Padre Pío. Lo que pasa es que es muy raro el caso del Padre Pío, porque el Padre Pío tenía dones muchos y normalmente los dones se reparten, el Señor reparte los dones, pero el Padre Pío tenía muchos dones. Hay gente que puede tener más de un don, pero primero, jamás te lo dirá. Jamás. Segundo, te lo negará. Y te lo negará en tu cara. Pero ¿sabes qué? Tú lo sentirás y sabrás que lo tiene. Y es la gente que menos imaginas que lo tiene. Quizás sea el más callado. Había un escritor de la época de los primeros apóstoles que decía, cuando más se tiene o el que tiene el don de profecía, cuando habla, calla. ¿Lo entienden? Porque ya no es él el que habla, calla. Y esto es importante aquí cuando vamos a entender. Él, el que tiene el don de conocimiento, en la palabra se prueba la verdad a sí misma. El Espíritu Santo jamás se va a contradecir. Por eso cuando vemos ahorita lo que está haciendo la iglesia alemana, se está contradiciendo. Eso es herejía, eso es blasfemia, eso es todo. ¿Qué va a pasar? Ya sabemos lo que va a pasar, pero la persona que recibe no puede provocarlo. ¿Sí me explico?
Por ejemplo, si yo tuviera un don, que todavía no lo he descubierto si tengo el don, pero que tuviera el don de la profecía y yo hablo contigo y yo a ti te puedo decir una cosa tuya, pero claro, me volteo a ella y quiero decir, y no es que yo provoque el don, si el Señor dice, no, nada con ella es nada con ella. El Padre Pío, por ejemplo, tenía el don de sanación, pero a él le tocó ver morir a su papá y a su mamá, ya no podía hacer nada. El don se revela a partir de Dios, no es de, Señor, ahorita voy a operar. No, es revelación, es don de Dios, Él lo da a quien quiere y cuando quiere. No es cuando yo quiera, es cuando el Señor lo quiera. Hay una última cosa que es bien interesante. Los carismas solo pueden ser concedidos por Dios directamente. Los carismas no los dan los santos, ni los ángeles, ni el prisma, ni nada. Los carismas del Espíritu Santo son directamente de la Santísima Trinidad. Son de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y los otorga el Espíritu Santo. Es esa Trinidad quien lo da. Uno debe, el Padre Canta a la Mesa decía algo lindo, uno debe ansiar el don, pero no pedirlo. ¿Sí me explico? Señor, me gustaría ir a la luna. Pero, Señor, quiero ir a la luna, atraviésame a Elon Musk para que me manden un cohete. ¿Sí ves? No. El ejemplo es un poquito ridículo, pero es para entender. Uno debe ansiar el don, debe buscar el don en la oración, sin pedirlo. No sé si me explico. Es un poquito como algunas que están buscando marido. Pidan un marido, pero no digan cuál. Deja que él lo elija, porque el que tú elijas va a ser el peor. Entonces, y viceversa. El tercer don es la fe. La fe es un don. Y ese sí que es un don. En Deuteronomio 34:9 nos dice, Dios siempre compensa a todos sus hijos. Nos muestra aún a Josué como heredando lo de Moisés. Pero no, Moisés era especial, a él se le dio todo. Josué era el heredero. ¿Se acuerdan la historia de Elías y Eliseo? Que Elías partió en un carro al fuego y para darle los dones le pone la capa a Eliseo y él queda con dones y con más. Eso es lo que muchas veces nosotros debemos estar completamente en la oración. Cuando, lo digo en mi caso, cuando uno está preparando una homilía, lo que más quiero yo es volverme una escucha. Porque uno no predica para los demás, uno trata de predicarse a sí mismo. Cuando yo digo tengo que incrementar o tenemos que incrementar la oración, el Señor nos llama a incrementar la oración y yo por dentro estoy quitando el nos y pongo el Señor me llama a incrementar la oración, me llama a luchar contra la tentación, me llama a, pero claro, en una homilía el yo es feísimo, entonces el Señor nos llama a la oración y aquí hay cosas muy importantes que tenemos que destacar. Uno es, en Hechos 8, Jesús reconoce algo. Jesús dice, el Espíritu de Dios me ha ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu ha ungido, pero en Hechos 8 el Señor recalca una cosa aquí que dice, no salgáis de Jerusalén hasta que recibáis al Espíritu Santo, es lo que le dice a los apóstoles. O sea, él primero pide a sus apóstoles, después de su muerte y de su ascensión, no salgáis de aquí hasta que recibáis al Espíritu Santo. Y aquí vienen dos cositas que más adelante voy a explicar. Dice, ¿qué hacer para recibir el Espíritu Santo? Porque nosotros somos llamados
todos a evangelizar. Pero ¿qué hacer yo para recibir? ¿Cómo lo debo recibir? ¿Cómo lo debo pedir? Es muy importante. Y tengo que pedir al Espíritu Santo en todo, en todo. Lo primero, y aquí volvemos otra vez al comienzo, la oración. Y lo segundo, que eso sí es lo más importante también, rectitud de intención. ¿Para qué pido el Espíritu Santo? Para mí, vanagloriarme, para tener más influencia, conocimiento sobre otros. Y Mateo nos dice, mientras Jesús estaba orando, descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Cuándo? En el bautismo. Cuando leemos en el Evangelio de Lucas también, Jesús estaba entra al Jordán orando, entra al Jordán pidiendo, y Él era Dios. Él era Dios, y Él nos da ejemplo de ese bautismo por ese Espíritu Santo que recibimos. Y en Lucas dice, Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar. ¿Por qué no podemos pedir el Espíritu Santo sin oración? No existe una manera. El Espíritu Santo es un invitado de honor que llega a mi vida si yo lo invito y le permito entrar en mi vida. El demonio no. El demonio se va a colar aunque no lo invites. ¿Cuál es la única manera que tú puedes dejar al demonio entrar? Pecando y dejando la oración. Porque esto yo lo repito hasta la saciedad. Quien no le ora a Dios, su silencio le ora al demonio. Punto. No hay un gris, no hay un campo de transición. No. ¿Oras o no oras? O estás con el Señor o estás contra Él. Punto. No hay grises, no hay punto medio. No, es que yo creo en Dios a mi manera. No, tú te estás construyendo un Dios, pero es este Dios, la Santísima Trinidad, que puso estos mandamientos, que puso estos sacramentos. No, ok, tú te inventaste uno. Sé feliz con eso. Eso es como, me caso con una pelinegra, pero en realidad yo lo que quería era la rubia, y entonces le digo a mi mujer, tíñete de rubio, y quería que midiera 2 metros de alto y ella mide 1,50, entonces le mando a poner tacos. Estoy construyendo una falsedad. ¿Qué estoy llamando yo a mi vida? La única manera de llamar al Espíritu Santo es a través de la oración. Y es la oración como el Señor la pide, es una relación personal con Él. Lucas nos recuerda también que Jesús no renunciaba nunca a su diálogo con el Padre. Él iba a hacer algo y siempre se retiraba a orar, siempre. Es bonito cuando uno ve, mira, han pasado estos días cosas bonitas, los matrimonios de Ricardo y Nasli, y no, déjame que yo lo diga, el matrimonio de Miguel y Doriana. Es bonito, porque se han unido en un grupo de oración. A través de la oración han dejado que el Espíritu del Señor los guíe. Entonces, pero ojo, ahora es cuando viene el ataque. Eso no es que aquí termina una historia de amor, es que aquí empieza una historia de vida y de salvación. Porque los niños que ustedes pueden educar o traer son niños que van a exigir en un momento determinado una educación en Dios, con Dios y para Dios. Esa es la importancia de estos llamados de los dones del Espíritu Santo. Dice, los apóstoles eran perseverantes en la oración para que el Espíritu Santo estuviera en ellos en todo momento, en todo momento. ¿Saben por qué debemos invocar nosotros al Espíritu Santo a toda hora? Porque es infalible, no falla, nunca. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, no se equivoca nunca. Eso no quiere decir que no vengan tragedias, porque más iluminados por el Espíritu Santo que los apóstoles no había. Y mira, todos terminaron de maneras terribles, pero
aceptando la divina voluntad. Hay que llamar y llamar y llamar y no cansarse de llamar al Espíritu Santo. Nunca. Y debemos invocar al Espíritu Santo porque es infalible, significa que si no lo llamamos, nos volvemos falibles, nos equivocamos. Hola. Disculpe, venimos demasiado. No te preocupes. Siguen habiendo caballeros sentados, ¿no? Sí. No, dije caballeros. Ok. Aquí es cuando entra el Espíritu Santo en nuestro grupo. Oigan esto. No es suficiente la oración personal. ¡Wow! Usted se pasa 15 horas al día orando. No es suficiente. Es necesaria la oración comunitaria. Porque cuando dos o más están reunidos, ahí está el Espíritu Santo. Está más fuerte, está más activo, óiganlo bien, es en la oración comunitaria donde se revelan los carismas. ¿No les parece una hermosura? Pertenecer a un grupo como este en el cual nos preocupamos por la fe, nos preocupamos por creer, nos preocupamos por educar a nuestros niños en la fe, pero eso no implica que ya porque estoy aquí y vine a la misa ya me limpié. No, la oración personal es fundamental, pero en la comunitaria es cuando se revela el regalo de los carismas y dones del Espíritu Santo. ¿Es una belleza o no es una belleza? Y ahora vemos, en los grupos de oración se manifiesta el Espíritu Santo. Eso lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Y dice, aquí se manifiestan los carismas. Y aquí hay esta segunda parte en la que hablábamos nosotros de la rectitud de intención. Es bien interesante aquí entender cuál es la rectitud de intención. Aquí es cuando opera. El Espíritu Santo ya ha actuado en ti, ¿cierto? Ahora viene algo lindo. ¿Para qué? ¿Para ti nomás y ya? No. Id por el mundo y evangelizad. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el agua. O sea, el bautismo fue redactado por Jesús. Id y enseñar la palabra, camino, verdad y vida, porque la palabra se hizo carne y esa carne se llama Jesús. Él ha partido en la ascensión, pero nos dejó su Espíritu Santo. Nosotros somos hoy como el producto, por decirlo de alguna manera, de la acción del Espíritu Santo en nuestro tiempo. En el tiempo del antiguo, los antiguos eran como aquella gente que existió para la creación. En el momento de Jesús y la crucifixión, ellos asistieron a la redención y al sacrificio del Señor. Y a nosotros nos tocó el tiempo del Espíritu Santo, que es un tiempo escatológico. Ojo, es un tiempo en el cual nos va a mostrar esos caminos que nos van a conducir a esa gran tribulación que ya estamos viviendo, para que la iglesia vuelva a ser ese reducto donde reine el Espíritu Santo. Dígame si no somos unos bendecidos. Entonces, en esta rectitud de intención tenemos que ver varias cosas. Al evangelizar, yo estoy evangelizando para niveles económicos, para recoger dinero, ahí donde nuestros hermanos separados pues se equivocan, porque es que estas mega iglesias con pastores en mansiones, jet privados y todo esto, entonces a mí me da risa cuando dicen, es que estos curas tienen mucha plata. A mí me la escondieron. O el arzobispo me tumbó porque no me ha dado. Pero cuando uno ve lo que hace la Iglesia Católica,
Muchos quieren ver a la Iglesia Católica como una ONG. No, no es una ONG. Lo que pasa es que la prioridad de la Iglesia tiene que ser los pobres. Lo que le dijo un cardenal al Papa Francisco el día que lo eligieron: acuérdate de los pobres. Y lo que decía Benedicto: la Iglesia tiene que volver a ser una iglesia de pobres para pobres. Yo estaba aquí cuando era seminarista en la parroquia, quizá la parroquia más pobre de Miami. Y un día el padre llega y dice, en una Navidad que todo el mundo se fue y él hizo la misa por la mañana y tenía que salir en un viaje, le dice a los feligreses: bueno, aquí queda el seminarista, no queda nada en la nevera, ustedes verán si lo dejan morir de hambre, porque encima seminarista es sinónimo de vaciado, no tiene plata. Nunca en mi vida he tenido tanta y tan deliciosa comida. Los pobres nos dieron comida. Los pobres. Pero cuando tú estás en una iglesia, cuando hay cierto dinero, ay, pobrecito, un chequecito y te mando. No es que uno esté haciendo el reclamo, pero no hay el amor con que se aparece una señora de 85 años que pagó un taxi para llevarte una sopita que ella hizo. ¿Sí me explico? Entonces, he oído a algunas personas que yo tengo: dígame, padre, ¿a quién hay que girarle el cheque? Porque es que yo no tengo tiempo de ir por allá. No lo gire, no está haciendo nada. Bueno, yo sí dejo que lo gire. Pero ¿ella está siendo transformada en su fe? No, en realidad no está haciendo nada. Si doy todo lo que tengo y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y aquí es donde uno empieza a pensar en mi labor evangelizadora. ¿Yo por qué evangelizo? ¿Yo para qué evangelizo? ¿Para mi ego? ¿Para decir, por ejemplo, ahorita que tenemos todas estas youtubers en el grupo, yo estoy evangelizando para tener muchos seguidores? ¿O es que quiero llevar ese amor y esa felicidad que me da tener a Dios en mi corazón a otros? Porque es que cuando verdaderamente recibimos a Jesús, es cuando verdaderamente lo quiero compartir. Es que no puede haber alguien que no crea. Cuando yo veía ese video de esta chica tirándole pintura a la catedral en Buenos Aires, dañando las puertas, yo decía, si ella conociera un poquito de amor de Dios, entendería cómo el Señor, cuando le dio el puñetazo el romano, le decía a su padre: Padre, perdónalo, él no sabe lo que hace. Cuando vemos que insultan a la iglesia, que insultan a Jesús, que insultan su dogma, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe cómo se llama eso? No tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Tienen al espíritu del mal. Vamos a continuar con el Espíritu Santo. Hoy lo dejamos por aquí porque ya tenemos que celebrar la misa. Pero continuamos. Yo no voy a estar 2 semanas, pero los estaré saludando desde donde voy a estar. No les digo dónde para no producir envidia. Entonces, nada. Hasta el martes 18 retomaríamos las clases con ustedes. Sí, el martes 18 vuelvo. Que el Señor los bendiga. Oren por el Espíritu Santo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.